En un entorno donde las verdades se entremezclan con engaños, la Biblia nos proporciona una advertencia vital: estar vigilantes ante los falsos profetas. Estos individuos, descritos en Mateo 7:15, pueden parecer inofensivos, pero en realidad tienen intenciones destructivas. Este consejo de Jesús subraya la importancia de estar atentos en nuestro recorrido espiritual, recordándonos que nuestra fe nos coloca en un campo de batalla espiritual constante contra fuerzas que buscan desviar nuestra alma del verdadero camino. La necesidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, es una habilidad crucial que debemos desarrollar. Pablo también aborda este tema, alertando sobre aquellos que se disfrazan de mensajeros de la luz, pero que en realidad propagan el engaño. 2 Corintios 11, 13, 14. Esta capacidad de engaño no es exclusiva de los tiempos bíblicos. Sigue siendo una realidad en el mundo actual, donde incluso iglesias y líderes pueden desviarnos con enseñanzas erróneas. Desde la rebelión de Satanás y su expulsión del cielo, su objetivo ha sido interrumpir los planes de Dios y dañar a sus hijos. Este conflicto se ha manifestado de diversas maneras a lo largo de la historia, desde el engaño en el jardín del Edén hasta la traición de Judas Iscariote. Estas batallas siguen vigentes hoy en día, y es crucial reconocer que el campo de batalla no se limita a sucesos dramáticos o sobrenaturales. A menudo se encuentra dentro de nuestras propias comunidades de fe. La estrategia más sutil y peligrosa de Satanás puede estar oculta en la enseñanza dentro de las iglesias, donde el verdadero evangelio se ve amenazado por interpretaciones y doctrinas distorsionadas. Es esencial que permanezcamos alerta y vigilantes, capaces de identificar y resistir estos engaños para proteger nuestra fe y salvaguardar nuestra eternidad. Al concluir este video, reflexionaré sobre cómo estos ataques están creciendo y cómo podemos fortalecernos para no caer en trampas espirituales. La suscripción al canal y la activación de notificaciones asegurarán que recibas contenido valioso que te ayude a permanecer firme en tu fe. En nuestro camino como cristianos, es fundamental mantenernos alerta y comprometidos con seguir fielmente las enseñanzas de Cristo, sin dejarnos llevar por el engaño. Una de las maneras en que Satanás ha logrado infiltrarse en las iglesias contemporáneas es a través de enseñanzas diseñadas para predicar únicamente lo que los oyentes desean escuchar. En el panorama actual, especialmente en plataformas digitales y redes sociales, se ha popularizado un estilo de predicación que se asemeja más a un discurso motivacional que a una enseñanza bíblica tradicional. Estos mensajes, a menudo envueltos en una atmósfera cautivadora de música relajante y efectos de iluminación, pueden reconfortar y agradar a la audiencia, pero corren el riesgo de desviarla del camino que Dios ha trazado para nosotros. Este tipo de predicación, que se acomoda a las tendencias modernas y al apetito por el consuelo emocional, plantea un serio desafío a los fundamentos de nuestra fe. La Biblia, con su inmutable sabiduría, ya advertía sobre una época en la que las personas se rodearían de maestros que les dijeran lo que quieren oír, alejándose de la verdad para seguir fábulas. Este escenario refleja una inclinación peligrosa hacia mensajes que, aunque reconfortantes, carecen de la capacidad transformadora inherente al verdadero evangelio. El evangelio en su esencia es confrontador, exhortándonos al arrepentimiento, a la negación del yo y a la completa entrega a Cristo. Jesús nunca sugirió que el discipulado sería un camino fácil. Al contrario, nos invitó a tomar nuestra cruz y seguirle, un llamado a la autenticidad y al sacrificio personal que se contrapone marcadamente con la naturaleza, a menudo superficial, de las predicaciones motivacionales. En este contexto, es crucial que mantengamos una actitud de discernimiento, anclando firmemente nuestros corazones y mentes en la palabra de Dios. Debemos emular a los bereanos, quienes al escuchar a Pablo, examinaban las Escrituras diariamente para verificar la veracidad de sus enseñanzas. Este enfoque nos salvaguarda de ser arrastrados por corrientes engañosas y nos mantiene en el camino que lleva a la vida eterna. La proliferación de predicaciones que priorizan el bienestar individual y evitan abordar la necesidad de arrepentimiento y transformación personal nos recuerda la importancia de la vigilancia espiritual.
Como seguidores de Cristo, debemos buscar no solo el consuelo, sino también el crecimiento y la madurez espiritual, a menudo forjados a través de desafíos y pruebas. Es esencial permanecer fieles a la verdad del Evangelio, permitiendo que la palabra de Dios moldee nuestras vidas y guíe nuestros pasos. Como seguidores de Cristo, es fundamental comprender que la vida cristiana trasciende la mera búsqueda del bienestar personal y la comodidad. Estamos llamados a perseguir el crecimiento y la transformación espiritual, aunque el camino pueda ser exigente y en ocasiones implique sacrificios significativos. Las predicaciones modernas, que a menudo adoptan un tono excesivamente afirmativo y evitan abordar la necesidad de cambio, promueven una interpretación de la fe cristiana que puede distorsionar las enseñanzas bíblicas fundamentales sobre el arrepentimiento, la renuncia y la necesidad de renacer espiritualmente. Si bien es cierto que Dios nos ama incondicionalmente, tal como lo demostró al enviar a Jesús para redimirnos, la Biblia enfatiza la importancia de cargar con nuestra cruz y seguir a Cristo, aceptando las pruebas que este compromiso pueda conllevar. La proliferación de mensajes que nos reconfortan sin desafiarnos refleja el éxito de las estrategias engañosas para alejar a las personas de la esencia verdadera de la fe cristiana. Además de las predicaciones, otro frente en el que se manifiesta este engaño es en la música de alabanza. En la actualidad surgen canciones de alabanza que, aunque emocionalmente impactantes, centran la atención en el individuo más que en la glorificación de Dios. Este tipo de música, que a menudo se asemeja más a mensajes de autoayuda que a expresiones genuinas de adoración, contradice la enseñanza bíblica de alabar a Dios con todo nuestro ser. Los salmos, por ejemplo, nos ofrecen un modelo profundo de alabanza que reconoce la soberanía de Dios en todas las circunstancias, tanto en la alegría como en el sufrimiento. El Salmo 150, que cierra el libro de los Salmos, nos invita a alabar a Dios con diversos instrumentos y con todo nuestro ser, poniendo a Dios en el centro de nuestra adoración. Frente a estas tendencias contemporáneas, es crucial volver a los fundamentos de nuestra fe, recordando que la alabanza a Dios debe reconocer su grandeza y soberanía, más allá de nuestras circunstancias personales. Como los bereanos, debemos examinar cuidadosamente todo lo que escuchamos y medimos contra las Escrituras, asegurándonos de que nuestra adoración y nuestra fe permanezcan ancladas en la verdad del Evangelio. Por esto, la próxima vez que reproduzcas tu lista de reproducción de alabanzas, tómate un momento para reflexionar. ¿Esta canción realmente me acerca a Dios? ¿Me recuerda quién es Él y lo que ha hecho por mí? Si la respuesta es afirmativa, entonces estás en el camino correcto. La alabanza verdadera nos aleja del egoísmo para centrarnos en Dios, fuente de toda nuestra fuerza y esperanza. Colosenses 3:16 nos anima a dejar que la palabra de Cristo habite en nosotros ricamente, compartiendo con otros a través de salmos, himnos y cánticos espirituales. Esta instrucción recalca la importancia de la alabanza como medio para exaltar a Dios y su incondicional amor, no para alimentar nuestro ego. Los salmos ofrecen ejemplos claros de cómo debe ser la alabanza. Por ejemplo, el Salmo 8, donde David, a pesar de su posición, reconoce la pequeñez del hombre frente a la magnificencia de Dios. Este tipo de humildad y reconocimiento debe impregnar nuestras canciones de alabanza. Ahora bien, abordemos el tercer tipo de ataque del enemigo: la introducción de nuevas doctrinas. Este es un desafío serio que ha llevado a mucha confusión dentro de la iglesia. Mensajes como Dios odia el pecado pero ama al pecador pueden llevar a la creencia errónea de que no es necesario cambiar nuestra forma de vida. Pero Pablo nos advierte en Gálatas 1:8 sobre el peligro de aceptar un evangelio diferente al original. La Biblia dice en el Salmo 11:5 que Dios está con el justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Claro que Dios tiene amor, pero ni es con todos ni para todos, y este amor no excusa el pecado. Nos llama al arrepentimiento y a la transformación. Jesús enfatizó la necesidad de una nueva vida cuando dijo: «Ve y no peques más».
Las nuevas doctrinas que justifican continuar viviendo sin cambio contradicen el mensaje central de crecimiento y transformación en la Biblia. Por lo tanto, es crucial que nos dediquemos a la lectura de la Biblia, la oración y la búsqueda de discernimiento. No todo lo que se presenta como de Dios realmente lo es. Debemos estar firmes en las enseñanzas bíblicas y no dejarnos influenciar por cada nueva doctrina que aparece. El amor de Dios es profundo y real, pero viene con el llamado a vivir una vida que refleje ese amor, abiertos a la transformación que Él desea en nosotros. Evitemos las trampas de las doctrinas modernas que desvían del Evangelio verdadero y mantengámonos fieles al camino que Dios ha trazado para nosotros. Las doctrinas erróneas y las enseñanzas distorsionadas pueden infiltrarse en la iglesia de múltiples formas, desde la predicación y los himnos hasta la aceptación de conceptos contrarios a las Escrituras, como la ideología de género y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Algunas congregaciones, que se autodenominan cristianas, incluso han adoptado enfoques teológicos extremadamente liberales, diluyendo la esencia de las enseñanzas bíblicas. El movimiento ecuménico, que busca unir diversas creencias religiosas bajo el argumento de que todos los caminos llevan a Dios, es otra manifestación de cómo las falsas doctrinas pueden desdibujar la identidad de la iglesia y desorientar a los creyentes de su verdadera misión. La Biblia nos insta a no conformarnos con los patrones de este mundo, sino a buscar la transformación renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Este es el único camino para resistir las tácticas del enemigo que buscan debilitar la fe y la cohesión de la iglesia. Otro método que utiliza el enemigo para socavar la iglesia es atacar a sus líderes y figuras influyentes. La caída de un líder prominente puede tener un impacto devastador en la comunidad de fe, generando escándalos y debilitando la confianza tanto de los creyentes como de aquellos que observan desde afuera. Estos ataques no solo buscan desacreditar a los líderes, sino también sembrar la duda y el desánimo entre los miembros de la iglesia. Ante estos desafíos, la iglesia debe unirse en apoyo y oración por sus líderes, buscando siempre la verdad y la justicia, pero actuando con amor y compasión. La respuesta de la comunidad ante estos ataques puede fortalecer la fe y el testimonio de la iglesia ante el mundo. Un ejemplo desafortunado de cómo el enemigo puede influir en figuras prominentes son los cantantes de música cristiana que, tras alcanzar la fama e influenciar a muchos, terminan desviándose del camino y proyectando una imagen negativa del cristianismo en los medios. Estos casos muestran cómo los influenciadores pueden ser utilizados para causar daño significativo a la percepción del cristianismo. En resumen, la iglesia debe permanecer alerta y unida ante estos ataques, fortaleciéndose en amor y unidad para superar los desafíos y continuar creciendo en la fe. Recordemos que la iglesia es un cuerpo, y cuando una parte sufre, todo el cuerpo lo siente. Juntos podemos resistir las estrategias del enemigo y mantenernos firmes en nuestra devoción a Cristo y a su Evangelio. Numerosos pastores, predicadores y evangelistas que en el pasado fueron instrumentos poderosos de Dios, terminaron sucumbiendo a las tentaciones del dinero, el poder o los placeres terrenales. Estas caídas no solo dañaron sus propias reputaciones, sino que también afectaron la percepción de la iglesia y del cristianismo por parte de los no creyentes. Primera de Juan 2 nos advierte sobre la aparición de anticristos, señalando que aquellos que realmente pertenecen a nosotros permanecerán con nosotros, mientras que aquellos que no se apartarán, revelando así su verdadera naturaleza. Es crucial reconocer que nadie está exento de caer, y la vigilancia es esencial para prevenir que los escándalos debiliten la fe de la comunidad. En este contexto, mi opinión es que, si bien la iglesia debe entender y adaptarse al contexto social en el que se encuentra, nunca debe comprometer los principios fundamentales de la palabra de Dios. La Biblia ha sido y debe seguir siendo nuestra guía y la fuente de toda verdad. Al adaptarse a los tiempos, la iglesia no debe renunciar a su esencia ni a sus creencias fundamentales. Como Jesús nos enseñó en Mateo 5, 13, 14, somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, preservando lo bueno e iluminando el camino para otros con nuestro ejemplo y enseñanzas.
Esto requiere mantener una identidad cristiana firme e inquebrantable, sin ceder ante las presiones o tendencias de la sociedad. La capacidad de la Iglesia para influir positivamente en el mundo depende de su fidelidad a las enseñanzas de Cristo, no de su disposición a diluir el mensaje del Evangelio para hacerlo más atractivo a los estándares mundanos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, 22, 23, ilustra la importancia de adaptarse a la cultura circundante sin comprometer el mensaje del Evangelio, subrayando que el poder del Evangelio no necesita ser diluido para ser efectivo. Por tanto, la Iglesia debe navegar el desafío de ser relevante en el mundo moderno, sin perder su integridad y fidelidad al Evangelio. La adaptación cultural es necesaria, pero nunca a expensas de la verdad del Evangelio, que debe permanecer intacta y ser la base de todas nuestras acciones y enseñanzas. Mientras navegamos por los desafíos de ser la Iglesia en el mundo contemporáneo, es esencial recordar que debemos mantener la palabra de Dios como nuestro cimiento inalterable. Es crucial encontrar maneras creativas y pertinentes de interactuar con la sociedad sin perder nuestra identidad y convicciones fundamentales. La verdadera fuerza y relevancia de la Iglesia no radican en cuanto se acomoda a las expectativas mundanas, sino en su lealtad a los principios bíblicos. La Iglesia está llamada a comprometerse con el mundo, actuando como un faro de verdad, amor y esperanza, siempre guiada por los principios eternos e inmutables de la palabra de Dios. Esa es la distinción que nos define y nos habilita para efectuar un cambio genuino en las vidas y la sociedad. Mantengámonos firmes en este equilibrio, siendo auténticamente sal y luz, sin olvidar nunca la fuente de nuestra luz. Es vital entender que nuestra misión de ser luz y sal en la tierra permanece inmutable, a pesar de los intentos del enemigo por hacernos olvidar nuestra verdadera vocación. La expresión «Dios odia el pecado pero ama al pecador» es significativa, pero no es cierta. Como se los mostré en un versículo anterior, Dios está enojado con los malos y los que aman la violencia. El arrepentimiento que Dios quiere de nuestra parte implica una expectativa de arrepentimiento y transformación por parte del pecador. Dios nos invita a acercarnos a Él, a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo que conlleva a la promesa de la vida eterna. Dios ama a los pecadores, pero a los que se arrepienten y no vuelven a ser más esclavos del pecado. Esta decisión de seguir a Jesús implica más que un simple asentimiento verbal. Es un compromiso de cambio y transformación interna, tal como lo expresa 2 Corintios 5:17, donde se nos dice que en Cristo somos una nueva creación y que lo viejo ha pasado. Elegir vivir según nuestra propia voluntad puede parecer atractivo inicialmente, pero a largo plazo no conduce a nada bueno. Romanos 6:23 nos recuerda las consecuencias del pecado, contrastando con la vida eterna que se ofrece en Cristo Jesús. Seguir a Jesús no solo es evitar el mal, sino experimentar una paz y alegría incomparables que solo Él puede proporcionar. Jesús promete una vida plena y abundante, no en términos materiales, sino en una calidad de vida espiritual y emocional que solo puede ser encontrada en Él. Si te encuentras en una encrucijada, considera que Jesús te espera con los brazos abiertos, sin importar tu pasado. Su amor y promesa de perdón, como se menciona en 1 Juan 1:9, están disponibles para todos los que se acercan a Él con un corazón arrepentido. Aceptar a Jesús es embarcarse en una aventura eterna, una travesía de crecimiento, aprendizaje y transformación diaria. Te invito a dar ese paso decisivo hacia una vida en comunión con Dios. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, compártelo con tus amigos y familiares. Difundamos juntos las buenas nuevas del Evangelio. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.